Hola, hoy vamos a terminar con la segunda parte de organización y presentación de datos. En resumen, lo que va a consistir la clase va a ser en estudiar las distintas gráficas que vamos a ver para poder presentar los datos, ya sea gráficas de barras, de pastel o de tortas, de puntos, el diagrama de Pareto, las tablas de contingencia, los gráficos de barra, tanto apilados como agrupados, los gráficos de línea y los gráficos semilogarítmicos. Si vamos en sí al práctico, en el ejercicio 1 tenemos los siguientes datos representan las acciones de mercado en porcentaje propiedad de fabricantes de teléfonos celulares portátiles del año 92. Bueno, acá tenemos los distintos fabricantes y acá están el porcentaje que representa cada uno en las acciones de mercado. ¿Sí? Eh, Construya una gráfica de barras. Bueno, acá tenemos distintas alternativas en la construcción de gráfica de barras, pero normalmente tenemos variables que son cualitativas con su determinado porcentaje que representa a cada variable, a cada fabricante. ¿Sí? Por lo que acá podemos construir un gráfico de barras, que son barras en este caso horizontales, separadas con un determinado espacio que debe ser similar entre las distintas categorías y con los porcentajes. También podemos hacerlo de la misma manera poniendo las distintas categorías en el eje horizontal y los porcentajes en el eje vertical. Esto es lo que es un gráfico de barra, donde tenemos todos los demás en primera instancia, aunque lo correcto siempre sería para que se pueda llegar a apreciar de una mejor manera, que esté ordenado todo, de menor a mayor o de mayor a menor, ¿sí? Que tenga un determinado orden. El gráfico de pastel, vamos a graficar lo mismo, pero con un gráfico de pastel o gráfico de tortas. En este ejemplo específicamente se ve lo mismo, las mismas categorías, los mismos porcentajes, pero está un poco inclinado. No se recomienda eso, ya que la idea de una gráfica es que el lector, el que lo esté leyendo, lo que esté analizando, lo pueda ver rápidamente y pueda llegar a interpretar lo que se quiere mostrar. ¿Sí? En cambio, si hay un determinado profundidad o hay una sombra, o se aplica algún tipo de diseño 3D, complica eso. Quizá lo más recomendable podría llegar a ser, por ejemplo, un gráfico de tortas de esta manera, donde se pueden llegar a ver, digamos, sin ningún tipo de fondo, ¿sí? Y se puede llegar a apreciar de una mejor manera las distintas categorías que se quieren mostrar. El gráfico de puntos es muy similar a la gráfica que habíamos visto de barras, pero en vez de tener barras, vamos teniendo puntos que identifican a cada categoría en sí. Acá ya vemos que está ordenado. ¿Sí? Podemos tener otros ejemplos en el ejercicio 2 del práctico, donde tenemos las distintas empresas de cerveza y lo que será la producción de cada una de esas empresas de producción alcohólica. ¿Sí? Acá tenemos las distintas categorías. Se vuelve a decir lo recomendado, lo correcto sería que esté ordenado esto de menor a mayor para que haya un determinado orden y se puede identificar cuál es la categoría, digamos, que tiene mayor porcentaje de participación. ¿Sí? También acá lo vemos en el gráfico de tortas, el gráfico circular o de pastel, y en la gráfica de puntos. ¿Sí? Eh, Vamos a ver lo que es el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es una gráfica de barras verticales separadas, eso no confundir con los histogramas. ¿Sí? Muchas veces se confunden. Los histogramas son totalmente distintos, se ven intervalos de clase, están todos bien apilados, no hay espacio entre las distintas barras. ¿Sí? Acá, puntualmente en el diagrama de Pareto, podemos ver cada categoría en sí con su determinado porcentaje
Y luego, sobre la categoría más alta, ordenado de mayor a menor, vamos poniendo esta columna del acumulado, ¿sí? Que serían el acumulado de los efectos, a ver, de interpretarlo de esta manera. Hasta la primera categoría tenemos el 46% de los datos. En las dos primeras categorías tenemos el 66% de los datos. En las tres primeras categorías tenemos el 77% de los datos. Y así. Esa es la ventaja del diagrama de Pareto, que muestra tanto los porcentajes relativos de cada categoría, ¿sí? Como así también el acumulado porcentual, ¿sí? Bueno, después también tenemos lo que son las distintas, para poder mostrar los datos categóricos, y de lo mismo, el diagrama de Pareto nuevamente, ¿sí? Ordenado en 5 distintas categorías, a los efectos de que cuando finalice la última categoría, llegamos al 100%. ¿Sí? Y tenemos luego las tablas de contingencia. En las tablas de contingencia, o también llamadas tablas de doble entradas, tenemos una variable por un lado y otra variable por el otro. ¿Sí? A los efectos de poder identificar en esta tabla más fácilmente lo que se desea hacer. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos una encuesta que se realiza a 800 adultos. ¿Ah? Y acá se ve que, por ejemplo, el nivel educacional de los 430 adultos que tenían el bachillerato o inferior, ¿sí? Opinaron, y ahí está la distribución, esos 430, 261 opinaban que estaban en las condiciones financieras peor que antes, que 104 estaban sin ninguna diferencia y que 65 estaban mejor que antes. Y así se puede aplicar también. Y también se puede hacer un análisis. A ver, se puede hacer un análisis marginal, o sea, analizar los márgenes, donde si analizamos, por ejemplo, esta columna acá, vamos a ver simplemente, sin tener en cuenta esta variable, que de los 800, 347 estaban peor que antes, 218 no notaron ninguna diferencia y 235 personas estaban en condiciones financieras mejor que antes. ¿Sí? O también lo podemos ver también en el margen inferior, para analizar la parte del nivel educacional. ¿Sí? Y luego podemos analizar los valores individuales, ya si vamos a profundizar sobre esto más adelante, pero ya los valores que tienen una determinada característica. ¿Qué sería 261? Son 261 sobre 800, son aquellas personas que tienen un bachillerato, un nivel educacional de secundaria o inferior, y que opinaron que están peor que antes. Esa sería la interpretación. 73 sería que hay 73 personas sobre 800 que tienen un nivel educacional que están parcialmente cursando una licenciatura y que opinaron que no notaron ninguna diferencia sobre las condiciones financieras. ¿Sí? Luego también esto de valores absolutos lo podemos pasar a valores relativos, analizarlo a los efectos de porcentaje. Y se lo puede. Si dividimos todo esto teniendo en cuenta los márgenes, se lo puede sacar, igualamos acá al 100%, ¿sí? Perdón, en la columna acá de totales, en la fila, perdón, de totales. También se lo puede poner acá en la columna de totales e igualar todo al 100%, ¿sí? Y así hacemos un análisis entre los distintos niveles educativos, ¿sí? Teniendo en cuenta las condiciones financieras. Cada uno puede ir armando la interpretación de acuerdo a lo que desee, ¿sí? En el ejercicio 6 vamos a tener una determinada tabla, ¿tá? Donde acá me piden que podamos hacer un gráfico de barra apiladas. Entonces, en el gráfico de barra apilada, lo que tenemos acá son las distintas categorías, que son las que tenemos acá, 20 o menos, 21 a 34, 35 a 49, 50 o más, ¿sí? Y está apilado en sí lo que se desea analizar específicamente. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso puntual, en lo que está en la categoría 20 o menos de edad, ¿sí? Va a haber 10 personas, son estos que están acá, que tienen menos de 40 segundos en lo que hace la realización de una tarea.
que va a haber 13 personas que tardan entre 40 y 60 y que va a haber 25 personas que tardan 60 segundos o más. ¿Sí? Este es el gráfico apilado. Una variable está arriba, están arriba unas de otras, ¿sí? En las distintas categorías de una variable que se analiza, ¿sí? Y en el agrupado es algo similar, pero son directamente un conjunto de barras verticales, pero todas juntas. Entonces, en vez de que estén apiladas, a los efectos de poder analizar acá directamente el total de cada una de estas categorías, tenemos directamente para analizarlo en forma individual a cada, podemos llamarlo subcategoría, ¿sí? Entonces están agrupadas entre las distintas categorías, ¿sí? Para hacer, a ver, el ejercicio 7, la corporación Blade vende ropa de moda para damas y caballeros, y acá se ven los años y las ventas en millones, ¿sí? Entonces, a ver, trace una gráfica de líneas que muestre las ventas. Bien, entonces acá se observan las ventas en una gráfica de líneas, ¿sí? Año 95, 96, 97, 98 y 99 y las ventas en millones de dólares. Vamos. Ahora, ¿qué pasa si agregamos una variable adicional para poder analizar? Por ejemplo, la cantidad de distribuidores que estuvieron comercializando para la empresa en cada uno de esos años. Entonces, acá podemos llegar a analizar de poner las dos variables, tanto la cantidad de distribuidores como las ventas netas, en un mismo gráfico. Y esto lo vamos a hacer mediante una gráfica semilogarítmica, como vemos acá. Para la construcción de la gráfica semilogarítmica, hay ahí una nota de cátedra que explica bien que tenemos que ir usando la calculadora, vamos haciendo una reglita con valores logarítmicos que luego lo vamos adaptando en función de la distancia que yo voy teniendo. Pero acá, en resumen, vamos a tener dos ciclos. El primer ciclo, que el valor inferior es 10 veces menos que el valor superior. Y el segundo ciclo, cuyo valor inferior es 10 veces menos que el valor superior. Y acá podemos observar que se puede ver en el mismo gráfico tanto las ventas netas como la cantidad de distribuidores. ¿Sí? Sería muy bueno que profundicen la construcción de las tablas semilogarítmicas en la nota de cátedra que hay al respecto. ¿Sí? Y acá la interpretación que podemos llegar a hacer, que a los efectos absolutos acá como que había un determinado incremento en las ventas, pero si lo analizamos comparando con la cantidad de distribuidores, el incremento que hay acá es ínfimo en las ventas. Y sin embargo hay un mayor incremento relativo de la cantidad de distribuidores. Entonces como que tuvimos mayor cantidad de recursos destinados a ese leve incremento de las ventas. O sea, como que acá la productividad de los recursos es menor con respecto a la venta de lo que puede pasar en este punto. ¿Sí? Son temas como para analizar con mayor detalle. ¿Sí? Bueno, y luego también podemos llegar a calcular, o acá tenemos una explicación en sí, para qué sirven las gráficas semilogarítmicas, que en sí tienen en cuenta justamente los incrementos relativos. Y por último, tenemos los gráficos para series temporales, que eso lo vamos a profundizar más adelante, lo que son las series temporales, pero la característica de esos gráficos pueden ser gráficos en sí de líneas, ¿sí? Donde tenemos en el eje horizontal el periodo que estamos analizando y en el eje vertical la variable que estamos estudiando. Por lo que acá hay una determinada relación, porque este es el año siguiente a este año, ¿sí? Y acá vamos viendo el comportamiento de dicha variable, que en este caso es la razón, pueden ser las ventas, puede ser cantidad de empleados en una empresa, lo que sea, con el correr del tiempo. ¿Sí? Bueno, eso es todo por ahora. ¿Sí? Muchas gracias, que anden muy bien.